Y ahí está grabado. Ya, entonces, ¿dónde está el borrador? No sé si ya pudieron leer auxiliar, se me olvidó ponerle el subtítulo cuando lo subí a cursos, pero la auxiliar es principalmente de distribuciones, y hay un ejercicio que el profe me dijo que lo agregara, que es resolver la ecuación de Schrödinger mediante el método de las transformadas. En algún momento en clase, o sea, en hartos momentos, el profe les comentó que la ecuación de calor se podía resolver, bueno, uno podía obtener como la solución fundamental de la ecuación de calor mediante transformada, ¿cierto? Transformada de Fourier. Entonces, bueno, yo creo que más o menos basado en eso, él me comentó que hiciera un ejercicio de eso. Voy a poner la auxiliar en el computador para poder verla yo. Ya, ¿qué hay aquí? La P1, yo busqué ejercicios de distribuciones, igual me costó un poco encontrar, pero en un libro así, nunca había escuchado, encontré algo súper interesante, que es como que resuelven ecuaciones diferenciales de distribuciones, así como si fuese Nedo, como matraca, bueno, con unos trucazos que igual no son tan fáciles, igual los voy a ver, y encuentran soluciones a las ecuaciones que están ahí. Bueno, una es, no sé, o sea, es esa una, la otra es esa, la otra es esa. Esas tres ecuaciones. No sé si alcanza a hacer las tres por tiempo, pero, o sea, como quizás me salto la última, porque como menos lo mismo, pero es súper interesante que, por ejemplo, acá uno ya, si uno piensa en funciones, uno dice, bueno, ¿sabes? Esa yo la resuelvo integrando, teorema fundamental del cálculo y chao, me queda que U va a ser constante. Y es verdad. Pero nosotros queremos resolver esto en el lenguaje, así como de las distribuciones, y vamos a poder hacerlo mediante distribuciones y vamos a mostrar que en efecto esto es una constante. Ahora, no tendría ni una gracia si las demás también fuesen tan fáciles. Entonces, ese va a ser como, nos va a permitir como en un principio encontrar un método choro y después vamos a usar ese método aquí y aquí y vamos a ver que en estas dos aparecen soluciones que no son constantes, aparecen distribuciones. En este va a aparecer una función Heaviside, en este va a aparecer el delta de Dirac. Vamos a ver eso, y lo encontré muy interesante, nunca lo había visto, como que resolvieron las ecuaciones. Bueno, o sea, la P1A también demuestro que, o sea, esto ya lo han hecho, ya lo han visto en un libro, porque esta es como la tercera auxiliar que tienen de distribuciones, pero igual lo agrego por si acaso. Es mostrar que una función f, o sea, una función localmente compacta es distribución y que una medida borileana también es distribución. Porque ya dijimos que las distribuciones buscan más o menos capturar tantas funciones, por lo menos funciones, y ahí la demostración no es muy larga, es bastante corta y bueno, lo voy a agregar. No sé si lo vieron, me comentan, creo que no, pero comenten ustedes. ¿Eso lo han visto, lo leyeron en un libro? No, o sí, díganme algo. Yo al menos no lo he visto. ¿No? Ah, ya. Bueno, yo no sabía si ponerlo, pensé que a lo mejor sí, entonces está Pero bueno lo que han está comentado. ¿Ah? Lo han comentado igual, como el profe Ah, ha ya. comentado eso. Sí, pues la idea es que este espacio que son las distribuciones, que de hecho uno lo define como el dual de las funciones test, ¿por qué es el dual? Porque son las funciones que son elementos que actúan sobre las funciones test. Y por mediante cómo actúan, yo la identifico. Así sé quiénes son. Y ahí están las funciones, las distribuciones. El delta de Dirac, por ejemplo, es una función que actúa, o sea, es algo que actúa sobre una función test, que la evalúa, básicamente. Entonces, la P2, no sé si esta semana o antes, hicieron un ejercicio que era, o en clase, que era ver soluciones fundamentales de una ecuación diferencial y más o menos como el lenguaje de lo que sería distribuciones. Ya en la primera parte del curso también vimos, hoy siento que estoy hablando y no anotando nada, pero al principio del curso vimos esto de qué es ver una solución fundamental. Bueno, y la P2 va a quedar más claro.
Sí, vamos a ver que esa distribución es una solución fundamental, que es básicamente que aplico el operador, en general va a ser lineal, aplico el operador y me da el delta de Dirac, y lo vamos a verificar. La P3, o sea, perdón, la P... ahí están como, hay como 2 P4, ya después lo arreglo. Pero la que es la P3, resuelve la ecuación de Schrödinger con la forma de Fourier, y la P4 es referido a distribuciones temperadas. Ya, eso sí quería hablar. A ver. Ya. Como previo, que yo creo que es importante ver esto antes. Ok. D es la función C infinito de soporte compacto, ¿cierto? Nosotros lo que hicimos, porque le pusimos ese nombre, o qué onda, nosotros lo dotamos con una topología basada en seminormas. Si uno estudia en el Rudin, o me parece quizá en el Bresit quizás también están esos resultados, pero te comenta que cuando uno utiliza una familia de seminormas numerables para construir una topología que cumple ciertas cosas, te da un espacio vectorial topológico localmente convexo. No es tan importante esa parte, pero lo importante es que es posible hacer una buena topología mediante estas seminormas, que son las siguientes. ¿Cómo es? Me parece que así. Sí, y es equivalente a esta otra. Sí, me parece que es esa. Estoy 80% seguro que es esa. Estamos libres, pero bueno. Entonces tenemos nuestras normas, son una familia, bueno, son una familia de seminormas basada en el N, y con esa defino una topología sobre D, y a partir de esta topología, usando esta topología, con esta topología, defino D', el dual, para que las funciones lineales, o sea, funciones lineales continuas. Y estas son las distribuciones. ¿Ya? Entonces, a partir de aquí yo puedo sacar ciertas caracterizaciones. Por ejemplo, T, distribución, bueno, T que es ya sea un operador lineal, ya siendo lineal, es distribución, sí, solo sí, bueno, si no me acuerdo. Para todo, K, un conjunto compacto de omega, existen C, N, tales que así, ¿ya? Como básicamente es una caracterización de la continuidad en esta topología, de esta forma, que me dice que básicamente yo que me puedo, esto es para todo phi en dk. Perdón, dk. Estas son las funciones sin infinito soporte compacto con soporte en K. Entonces, esta es una caracterización muy buena porque me permite demostrar continuidad, y básicamente demostrar que un operador lineal es una distribución mediante trabajar en cada uno de los K. O sea, me puedo dar un K cualquiera y ver que se cumple esta como continuidad en dk, que es un espacio más pequeño. Entonces, si yo cumplo, si T cumple este tipo de continuidad, que igual es continuidad, de hecho es continuidad en cada dk, entonces es continua en D. Sí, eso me permite, bueno, y de hecho es lo que vamos a usar en la primera parte. Distribuciones temperadas, no sé si decirlo ya o después. No, yo creo que después. Vamos a ver, no ahora, porque si no vamos a estar todos muy cansados y no se va a entender. Voy a hacerlo aquí. Voy a subir un poco. Bueno,
¿Qué quería poner aquí? Era... Ah, eso, las funciones de Schwartz. Bueno, las funciones de Schwartz, esta parte es como me extraña definir, bueno, o sea, ya saben cómo es, pero las funciones de la clase de Schwartz son funciones que decrecen rápido, decrecen más rápido que cualquier polinomio. De hecho, voy a poner aquí, funciones de crecimiento rápido. De crecimiento rápido. De la misma manera que acá, otros de espacio con una seminorma, ¿sí? Que son alfa, beta, no. Ah, sí. No, supremo eso. N. Ponemos esto. La alfa 1. De gamma, phi. Así. Ay, no, espera, voy a ver el libro. Por si acaso. Sí. No tiene sentido tomar norma infinito si el X está tomado supremo ahí. No puede ser. Sí. Ahí sí. Y con gamma. Ahí. Ya. Con esas. Sí, bueno, las funciones de la clase Schwartz, ¿qué propiedades tiene? Básicamente sean rápido a cero al infinito y bueno, tiene muchas propiedades buenas con transformadas de Fourier, ¿ok? Está, de hecho, en el Rudy, si uno ve el capítulo que es de transformadas de Fourier, ahí es cuando te definen este espacio, empiezan a hacer cosas, uno puede, bueno, ese prima es el espacio de distribuciones temperadas. ¿Sí? Distribuciones temperadas. Eso, o sea, uno puede hacer ciertas relaciones que existen entre D y S, por ejemplo, D claramente está contenido en S porque las D se anulan a partir de un momento, por lo tanto, le van a ganar a cualquier polinomio en decrecer, porque se anulan, entonces está contenido. Ahora la pregunta que podría ser muy interesante es, ¿está contenido D' en S'? O al revés, ¿cómo se relacionan estas dos distribuciones? Y la respuesta es que las distribuciones temperadas están contenidas acá. Pero hay que ser medio delicado en ese asunto porque no son la misma topología. Entonces ahí hay como una identificación que hay que hacer al respecto, pero parece que no es mucho lo que... De eso lo que nos vamos a dar la vuelta en realidad. Así que se los comento nomás, pero bueno, al menos aquí está esto, y ahora ya sí vamos a demostrar cosas con distribuciones y cosas. Bueno, probablemente esto quizás ya lo habían visto, pero pues. Bien, no sé si está bien, está claro. Sí, Sí, todo bien. sí, ya perfecto. Cualquier cosa pregunten realmente. Voy a comenzar ahora sí con la B1, que es, o sea, la B1 que es más o menos corta. Bueno, la parte A es mostrar que si F es localmente compacto, localmente integral,
Ah, no sé. Localmente compacta, no, localmente integral, ¿no? Bueno, FNL1 log. Eso significa que esto es que para todo cada conjunto compacto de esta DRN, realmente, DRN, la integral de K de F infinita. ¿Sí? Eso es lo que me dicen. Entonces a mí me interesa ver que este elemento se identifica como una distribución. Si no se ve bien, me dicen para que más grande. Bueno, nosotros, ¿cómo identificamos funciones como distribuciones? De la siguiente manera. De esta forma. ¿Sí? Así lo tendemos a escribir y es esto. ¿Sí? Así. Entonces, bueno, ¿qué caracterización que vamos a usar para mostrar que esto es distribución? Vamos a usar la caracterización que está arriba. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar sea su conjunto compacto de Rn, omega, o sea, a ver, espera, no, soporte. A ver, no sé. No, solo para ahorrar ciertas cosas, digamos omega, ¿sí? Pero, sí, ¿cómo voy a hacerlo? Para notar, no hay cosas que no tienen importancia. Sí, tomamos sea, K, su conjunto de omega, compacto. Queremos mostrar que, bueno, la caracterización que vimos hace unos minutos, que es que sea TF de phi, valor absoluto, sea acotada por una constante y alguna seminorma de phi, ¿verdad? Eso es lo que queremos hacer, como mostrar continuidad en un DK. Entonces tomamos un conjunto compacto y phi, phi es de K, entonces igual al absoluto de integral f phi de K, bueno, sí, igual si menos igual a la igual al absoluto, la integral de f, aquí puedo ponerla infinito, ¿verdad? Que es el valor más grande que alcanza, el supremo, de hecho hasta ese infinito, pues el supremo se alcanza, pero bueno, que sí. K, ay, no sé si es negro, ahí, ya. Entonces, consigo menos o igual a norma infinito por, bueno, aquí puedo pasar de adentro, pegar, K, F, así. Y esto es una constante, y este es phi, o sea, la norma de phi es una constante por phi, y si yo relaciono esta con la familia de seminormas con las que estaba trabajando delante, esta le corresponde el phi 0. O sea, perdón, la norma 0. Tengo una duda. ¿Sí? ¿Queremos ver que el F es distribución o...? Sí, exacto, sí. Entonces, ¿por qué trabajamos con TD? Con la... Sí. Ya, porque cuando nosotros, la manera en la que nosotros identificamos a F como distribución o como elemento como asociado al dual, es de esta manera. ¿Sí? Con la distribución que representa F es esta. Ya entiendo. ¿Ok? Eso. Sí. Entonces, esto es lo que vamos a mostrar que es una distribución y esto significa, el lenguaje como distribuciones, que F lo es. ¿Sí? Eso. Y bueno, eso ya es continuidad. De hecho, uno quizás se podría preguntar, oye, pero ¿por qué esto es continuidad? Porque si phi n, o sea, si yo tengo una asociación de phi y la hago tender a 0, entonces esta norma de aquí, o sea, tender a 0 en las normas, en la topología de las seminormas que dijimos, significa que todas las seminormas se dan a 0. En particular esta, y por lo tanto el también se irá a 0. Entonces es continuo el 0 este elemento, es continuo, más o menos el argumento.
Entonces tenemos que es continuo, es claramente lineal, es de distribución. Es primo. ¿Ya? No será no muy larga, pero creo que es bueno. La otra, que es más corta, eso es con las medidas borelianas. Entonces, también parte A, entonces, mu, medida boreliana. Boreliana, como identificamos, vamos a hacer lo mismo, sea A, punto compacto de 1 omega, sí, omega, de omega, ahí tomamos un fin de cada. Es que no, el argumento realmente no es tomar un fin de cada acá, sino que es considerar alguno y mostrar que esa desigualdad siempre para todo fin de cada. Lo voy a considerar igual, así, como para así una isla, ni lo que se entiende. Fin de K, entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿cómo se define la distribución de esto? Así, que es igual que antes. Ahí, phi, y con la medida de mu. ¿Sí? Así. De hecho, hay algo. No, o sea, bueno. Sí, pues hay un resultado que relaciona las funciones regulares con medidas, con el dual Kakutani, algo así. Entonces, más o menos hace sentido. Bueno, voy a otra topología, pero como que se captura algo así, ¿cierto? Como que el dual de estas funciones, de las funciones test, incluye a las medidas de este tipo. O como en eso. Entonces, bueno, como lo mismo que antes. Bueno, acá serían K, al final, porque es el soporte de phi. Bueno, no, así está definido siempre, pero si. Phi de mu, y esto es simplemente igual a la norma finito esto por mu de K. Y como ay no, me faltó que, bueno, esto como booleanas que a veces lo incluyen, que es que la medida de K sea finito para todo K compacto, ¿cierto? Pero esa a veces está incluido en ser booleana, en algunos libros sí, en algunos libros no. Pero ese es el asunto, como que acá queda finito, esta es la constante, y esto me queda menor o igual que la norma phi en 0 con una constante. Entonces, mu, phi, distribución. Bueno, en esa de tiempo. ¿Sí? Es el mismo argumento en ambos. Bueno, eso, así se demuestran esos dos, son bien cortos. ¿Tiene alguna duda de la pregunta? No siento mucho feedback, pero ya voy a subir, subo, ¿no? Me quedó una duda. ¿Sí? ¿Cómo es que actúa la medida sobre la función test? De esta manera. Así. Sí, uno define que de esa forma. Ese es integral. O sea, Integro. y como que de hecho, esto está definido aquí como que lo hice muy rápido, pero okay. Si phi está en D, no solamente en DK, es así, ¿cierto? En este caso particular, phi está en DK, entonces ahí quedaría con K, pero es de esta manera, de esta forma.
Ya, bueno. ¿Sí? Entonces, Y normalmente cuando integro estoy con la medida de Lebesgue, ¿no? Como que te cambio la medida. puede ser la media Lebesgue, puede ser el delta de Dirac, parece que también entra en la categoría de Moreliano porque es cero en todas partes, menos en un punto, y el punto es cerrado, entonces como que igual entra bien en eso. Entonces bien podría, la función delta de Dirac es Claro, una, a una ver, no, medida. espera, sí. O sea, al menos sí es una distribución, como que hay que ver eso. Sí. A ver, claro que sí, de hecho te quedaría como constante igual 1. Porque lo máximo que la delta Dirac te puede dar a cualquier conjunto es 1. Solamente vale 1 si incluye el conjunto el 0. ¿Cierto? Entonces te daría, como una delta Dirac te daría eso nomás. Y tiene Claro, sentido, porque esta es la norma infinito, que es mayor o igual a phi evaluada en 0. Así, claro. muy rápido. Pero está incluido, sí. Está incluido. Así que ya, no sé. Entonces, eso, o sea, bueno, en resumen, quiero mostrar que algo de distribución tiene que ser algo que actúa de forma lineal y continua sobre D, que D es el cero infinito con una topología de seminormas. La caracterización es como esto, es como de esta manera, y ahí mostramos que estas funciones son y las medidas también. ¿Sí? Que la medida del compacto sea finita, esa es la definición de ser medida boreliana. Me parece que a estas partes lo agregan a ser medida boreliana, porque yo recuerdo que, al menos, medida boreliana es ser una medida definida en lo abierto, por lo tanto lo cerrado. Pero en RN, bueno, Ah, se sí, asume que es finita la medida. pensemos que agreguemos eso como condición. ¿Sí? Porque Ya, entiendo que de repente lo dicen, por ejemplo, en el Rubin creo que en esta parte solamente dicen medida boreliana. ¿Sí? No hablan de los compactos. A ver, voy a ver. No, el Rubin lo agregan como condición adicional a ser boreliano. Tenemos que cumplir estas dos cosas. ¿Sí? Ambas cosas deben ser cumplidas. ya, Pero, bueno. ¿sí? Bacán. Ahora la parte que yo encontré. Ahí. Ahí sí. Ya. B, resolver. Resolver. Ya, entonces queremos resolver principalmente U' igual a 0. Ya, uno ve eso y dice, bueno, sabes, esa cosa es constante. En este caso sí lo es, y los otros no. Ahora, ¿qué método vamos a hacer? Bueno, vamos a ir viendo, ¿sí? ¿Qué significa esto en el sentido de las distribuciones? Significa que si yo aplico esta distribución así, ese es 0. ¿Sí? Esta es la manera de verlo. O sea, esto, cuando uno dice esto en el sentido de las distribuciones, se refiere a esto.
¿Y qué significa esto? ¿Qué significa la derivada? La derivada uno la define de la siguiente manera. Como que pasa al otro, pero con un menos. ¿Sí? Eso está basado en integración por partes. Que es algo que más o menos tienen que heredar, una capacidad, que tienen que heredar estos elementos que son las distribuciones. Se basa en el hecho de que estas son funciones de soporte compacto. ¿Qué hacemos luego? Bueno, esto significa que cumplir esta ecuación es equivalente a que U, phi prima sea igual a 0 para todo phi en D. Esto equivale a que hay U tenedor es igual a 0 para todo psi, parece que es la letra, todo psi, que se puede escribir como phi prima, ¿sí? Como el phi en D. De esa manera. Sí, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser lo que vamos a hacer? Acá hay un lema que hace un truco muy, muy gol, pero como argumento, lo que nosotros vamos a hacer va a ser lo siguiente. Nosotros queremos saber cómo se comporta bueno, nosotros queremos saber cómo actúa U sobre otras funciones. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es U, phi, vamos a aquí, bueno, va a ser un sumar y restar elementos. Aquí voy a agregar, o sea, voy a quitar algo, o sumar, da lo mismo si sumo resta, y acá después lo voy a volver a poner. Esto de aquí me va a formar un elemento de este tipo, un psi, entonces se va a anular, y luego solamente me va a quedar este elemento de aquí con U. Y esto yo lo puedo construir de manera que como que me revele que como hay cosas de U, ¿sí? Como que vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a hacerlo y vamos a entender ya o sea, como esta idea que puede ser medio extraña, pero vamos a ver que funciona. Es súper interesante. Pero es más o menos ahí. Eso es lo que más o menos nos vamos a basar. Ahora vamos a usar el siguiente lema que no voy a mostrar, pero es un poco largo, pero podemos verlo al final de la clase de inglés. ¿Cómo era? Que sí. Que phi se escribe como phi prima para algún y en D equivale a que yo puedo escribir a que este integral 0 y que phi, o sea, psi vive en D. ¿Sí? Tengo esa equivalencia. Me veo extraño. Hay un lado que es fácil, que es este, hacia allá. ¿Por qué? Porque si yo tengo que psi es la derivada de alguien, el soporte compacto, ahí se ve bien. En la pizarra se ve como el chico, ¿no? Sí. O sea, como que se logra distinguir lo que dice, pero... Sí, no, pero muy pequeño. Ese es mejor. Un poco mejor, ya. Bueno, esa es la equivalencia, esto que está aquí con esto que está acá. Y bueno, hay un lado que es fácil, que es el de allá para acá, porque si tengo esto, simplemente va a ser evaluar el más infinito y menos infinito phi, y eso es 0. Y claramente si se cumple eso, con cosas de que phi es de soporte compacto, sí también va a ser de soporte compacto. Lo difícil es hacia allá. Y para ir hacia allá, basta encontrar algún phi en D, y basta definir phi como esta, como eso.
¿Por qué? Porque yo lo derivo y me va a dar sí, y lo derivo y me va a dar sí, y es soporte compacto porque sí es de soporte compacto. Es eso. ¿Sí? Esa es como esa es la demostración del lema. Dije que no lo iba a hacer, pero que después hay lemas muy parecidos a este que sí son más largos de demostrar. Entonces vamos a usar eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto natural. A ver, queremos u, phi igual u, ya aquí ponemos phi y queremos restar algo. ¿Qué cosa queremos restar? Queremos aquí poder poner algo así, aquí, eso, ¿cierto? Y ese sí tiene que cumplirme esta ecuación que equivale a hacer esto. Entonces yo voy a buscar que haga esto. Entonces algo que lo integra entre menos infinito, infinito y me dé cero. ¿Qué puede ser? Bueno, puede ser la misma integral. Por ejemplo, quiero restarle eso. Y aquí pongo un phi 1. Tal que phi 1, bueno, la integral de phi 1 en infinito sea 1. Tal que me dio algo. ¿Por qué? Porque si ahora yo integro este elemento entre menos infinito y infinito, va a dar 0. ¿Verdad? ¿Sí? Dice menos phi 1 evaluado Sí. entre menos phi a phi Menos phi por... 1, la integral de menos infinito de phi. Sí. Ya. Sí, entonces eso, y aquí vuelvo a agregar ese término. Ah, no, así está. Así y cierro el corchete. ¿Qué va a pasar? Yo sé que U, cómo actúa sobre este tipo de elementos, ¿verdad? Que es 0. Por lo tanto, ¿sí? Entonces, esto de acá es esto lo anulo y solamente me queda este lado. Entonces eso va a quedar. Y este elemento ya es como el integral, es constante. ¿Sí? Aquí saqué la integral y quedó dentro esta, que es una esto de acá. No sé si se entiende ese paso. Bueno, lo colocamos por quizás. Así, ¿cierto? ¿Y qué pasa con esto? Esto es una constante. Por lo tanto, y esto es lo mismo que esto. ¿Sí? Entonces, demostramos, agregando, quitando, usando ciertas cosas, que la forma de actuar de U es la que actúa una constante. Entonces, pongámosle ese 1. ¿Sí? Una constante porque pasan a agregar más. ¿Sí? Un truco Javier, muy... me perdí un poquito en un paso en el que decís que esa resta era como la derivada de alguien. ¿Acá? Ahí. Sí, sí. Ya. Y esa parte es... difícil. Ya. Esta equivalencia la ves bien, o sea, a menos que te da, Sí, ¿no es ya. cierto? Sí, esa equivalencia todo claro. Ya, perfecto. Entonces, lo que nosotros queremos es agregar aquí un elemento que sea como si, que al aplicarle U se vaya a 0, de manera que me quede esto de acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Para hacerlo voy a... Quiero, utilizando el lema, ¿sí? Quiero que cumpla esa ecuación, que es equivalente a esta integral. Por lo tanto, quiero que lo que esté acá, si yo lo integro entre menos infinito e infinito, se haga 0. Ah, ahí está el queso.
y yo lo construyo para eso. Escojo algún, bueno, aquí, bueno, ¿qué le quiero restar? Eso, pero lo quiero restar solamente cuando integre entre menos infinito infinito. Entonces ahí pongo eso. Entonces si yo integro esto de acá, entre menos infinito infinito, me va a quedar simplemente la integral de esta, ¿sí? Entre menos infinito infinito, y la integral de este otro en menos infinito infinito. Eso es 0. Bacán. ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, y ahí me queda este elemento solamente, y aquí ya uno como que puede discernir más cosas. Ese ya esto es como una constante prácticamente, como sacarlo y actuar de esta manera. Entonces, eso. Ahí es. Bueno, ahora, este resultado ¿vale? puede parecer trivial porque es constante, pero en el otro va a aparecer más cosas y en el que siguen más cosas todavía. Vamos a hacer eso. No está. Creo que voy a hacer el segundo solamente. El tercero voy a decir un poco al respecto, porque quiero alcanzar a hacer el P2 y el P3 igual. No puedo. El P4, vamos a ver. Ahora vamos entonces a la función x, u' igual 0. Ya, esto sigue más o menos un principio similar. Esto significa que x, u' phi, de esta forma, al final es u' x phi menos u x phi prima igual 0. Es decir, eso, bueno, b vale a u sí 0 sí tanque ahí consciente. Sí, es similar a lo que dice aquí en la primera línea, es solamente pasar el operador que está en aquí en la distribución a la función test. Luego, bueno, como que hago un cambio de variable casi, como ya, bueno, sabes, U debe cumplir que a todas las funciones sí que se pueden escribir de esta manera, las envío a 0. Entonces, eso es lo que vamos a usar. Vamos a usar otro lema bien similar al anterior. Lema. Este sí es más difícil de mostrar. No tanto. Que es phi, o sea, psi, ¿no? Phi se escribe como x phi prima con phi en b equivale a que la integral entre menos infinito, infinito psi sea 0 y que la integral entre 0 y más infinito psi también sea 0. Y esto ya, bueno, se puede mostrar, no lo voy a mostrar, pero si yo lo puedo ver al final. Yo al final de la clase no tengo que hacer nada, así que podemos verlo. Vamos a mostrar este tema. ¿Cómo lo vamos a usar? Casi que de la misma manera de la parte anterior. Bueno, u phi es igual a u
phi menos algo que tenemos que ver que sea más o menos compatible con eso, más ese algo. Bueno, ¿qué va a hacer ese algo? Bueno, así, pero lo voy a escribir primero y después debería hacer sentido. Igual yo encuentro que esto es difícil que no se le ocurra, ¿eh? O sea, yo me demoré harto porque esto lo vi en un libro y había uno, el último creo que era propuesto y no era. Es difícil crear este elemento. Bueno, voy a escribir primero. Phi. ¿Y qué queremos realmente? Pensemos eso. Queremos que se busquen estas dos cosas. Entonces quiero que entre menos infinito e infinito integre 0, entonces hacemos lo mismo. Phi, antes le había puesto phi 1. Ahí, escucha ya, bueno, phi 1. Phi 1, menos infinito infinito, phi, y le resto otra cosa, y aquí, ya, ahora va a hacer sentido. Va a hacer sentido. Y quiero que cuando integre entre 0 e infinito, también sea 0. Entonces ahí integro entre 0 y infinito, phi, y le agrego acá otro phi 2. ¿Se vean? Ahora aquí de nuevo. Phi menos phi 1 integral menos infinito infinito phi menos phi 2 0 más infinito phi. No es. Sí, ya, con. Aquí hay que pedirle cosas a las integrales, así como antes le pedimos a que phi 1 integrar a 1 entre menos infinito e infinito, acá le vamos a pedir que lo siga haciendo y que además cuando yo integre entre 0 e infinito, este elemento desaparezca. Entonces, pedimos a dos cosas. Uno, pero si yo integro entre 0 menos infinito, 1, 0. Y ahora al revés. Uno. Ya. Y bueno, le da sentido. Ahora este elemento que está acá dentro, en esta cajita, va a cumplir estas dos condiciones. ¿Sí? Porque si yo integro esta cajita entre menos infinito e infinito, el phi 2 se va a hacer 0. Adiós esto. Solamente me va a quedar este elemento. Si esto lo integré, menos infinito e infinito, esto integra 1 y esto ya vale 0. Entonces cumple ambas integrales, ambas condiciones, y por el lema cumple esta ecuación. Como cumple esta ecuación, U lo envía a 0. Entonces solamente me va a quedar que esto es igual a U. Ah, no, no es igual. Ay, no. U y 1. Y este es 0. Sí. Bueno, y aquí ya se logra, ¿vale? Sí, ya se puede. Uno hace algo lo mismo que antes. ¿Sí? Esta actúa de manera lineal, un operador lineal. Separo la suma. Y aquí me queda lo mismo que la primera parte. Y aquí me queda algo súper parecido, pero ahora integra entre 0 más infinito. Mucho.
queda eso, ¿cierto? Y esto, vamos a meter acá, eso de ahí es una constante solamente, 1, y esto de acá es una constante por integrarla solamente en esta parte de aquí, pues si es una constante C2 por la función Halon Heaviside. Entonces esa ahora es mi solución, acá. No me alcanza el espacio para escribirlo, podría escribirlo acá abajo, pero sí es muy chiquitito. Entonces, Javier, una bien. pequeña duda. Sí, ¿Qué tan gratis es la existencia de las funciones phi1 y phi2? estas, sí, Sí. una buena pregunta en realidad. Una puede construir a mano, de todas formas, pero no sé. No, como que he visto buscando problemas que parece ser que es algo usual trabajarla de esta manera, que es algo muy curioso en realidad, porque también me decía la pregunta que me estaba haciendo. Yo claro, ¿de dónde salen estas funciones? ¿Quiénes son estas funciones? ¿Existen siquiera esas funciones? Pero la respuesta es que igual son condiciones súper pequeñas las que estamos pidiendo, casi que podríamos adaptar infinidad de funciones para que cumplan esto. O sea, con que yo conozca cuándo integro, o sea, basta con tener quizá una función cualquiera, yo la puedo, sé infinito, de soporte compacto, y con una integral que en alguna parte valga algo y en otra parte valga otra cosa, quizá uno podría adaptarlo para que sea esto, como construirla. Pero, sí, o sea, uno como que las usa. Pero, sí, a mí como que me llama la atención, porque no había visto muchos problemas de este tipo hace harto tiempo, entonces, como que ahora me lo empecé a preguntar y al menos es usual que lo hagan, y ahora si uno quiere armarlas, no parece tan problemático tampoco, ¿sí? Al menos en este caso, que pedimos cosas no tan grandes. Sí, como se ve que deberían existir, pero pregunto Claro, en general para claro las que actividades complementarias, como qué tan gratis podemos darnos distribuciones. como que uno podría más o menos quizás conectar las funciones de una forma así. Me parece que hay en análisis teoremas que hablan de eso en todo caso, o sea, como que valgan tanto, tanto, ¿no? Ya no recuerdo muy bien. Pero bueno, sí, es algo que se tiende a hacer. Voy a buscar más en todo caso. Voy a ver si pillo más ejercicios que hagan esta cosa y a ver si en algunas partes lo comentan más. Si pillo, voy a tratar de subir algo al respecto. Porque yo encuentro que es súper buena pregunta y no siento que la esté respondiendo. Realmente. Pero bien. Claro, sí, el procedimiento en general, ¿no? Yo lo encuentro súper interesante la manera de abordar el problema. Bueno, ¿qué más entonces? Una duda, Sí, ahí dice C1, o sea, que es igual a C1 más C2 más 1. H. Ah, Una H, de Heaviside. Es porque esa integral es entre 0 y más infinito. ¿Sí? Por eso se genera. pero No, no la puedo hacer esas, porque. Ajá, ah. ese C1 más C2 por H es el U o es esa igualdad. Es el loop. Ya. Perdón, sí. Sí, es el loop. Ay, ¿cómo lo escribo? No, qué terrible. No, está con la exacta pizarra. No, voy a escribirlo arriba, ¿no? Voy a ahorrar esto, lo voy a escribir arriba, pero si está su cuaderno allá así, igual está ahí. Eh, ya, se habíamos llegado a que por fin, al final era, claro, esto, sí, era eso.
Hola. No. O sea, es como así, ahí sí. Ahí, sí, así. Ahora sí ya como que queda bien escrito. La C no la voy a hacer, o sea, la de cera, pero si tienen un tiempo traten de hacerla porque es entretenida. Les digo lo que da. La C da la X cuadrado U, ahí, perdón, U prima, da, bueno, U es igual a C1 más C2 H más C3 y el resto ya. Ahí. Y el tachero queda integral, pues no da algo tan random, así da eso. Es súper bueno. ¿Cuál es la dificultad y el problema? Encontrar el lema que lo apañe a hacer el asunto y no sé si decirlo, pero voy a decir. No, sí. No, yo creo que mejor no. Pero igual es un asunto que, si se dan cuenta, escaló. Al principio pedimos que solamente una integral sea 0, después que 2, y ahora uno podría pensar que son 3 integrales, pero es pedir que se cumplan las 2 integrales anteriores y algo más, que es, bueno, que es que valga 0 en 0, en realidad. Parece que era esa la condición. ¿Sí? Cuando uno hace la equivalencia del lema. Ahí, y eso permite hacer cosas. Y es súper interesante. Es curioso que esa condición te dé para el lema. Igual va a estar en la vuelta, no va a subir. Eso. Pero las demostraciones de los lemas no están en la pauta. Y si quieren, si tratan de hacerlas, como hint, usar cambio de variable, si quieren hacerlas. Y con cambio de variable sale. Como literal. No, suena como no hint, pero sí es un hint. Bueno. Ya, vamos a hacer la P2. Ya, esta sí ya es como más lo que uno está acostumbrado. En realidad la P2 es más común, cotidiano. ¿Sí? Que la doy para allá todo el rato. ¿Dónde está? Ya. ¿Qué dice la P2? Que la P2 me da un operador, que es el siguiente. D cuadrado más A por D más I. Y me dan dos funciones. F, G, tales que, bueno, que son soluciones de esta ecuación, o sea, como anulan U, y esto lo copié, está copiado pegado al rodillo, esta es la notación que usan. Sí, digo, FG anulan PDD, ¿sí? Este operador lineal, están en el kernel, y además cumplen eso y eso. Me definen la siguiente función. Es f de x cuando x es menor o igual a 0 y g de x cuando x mayor a 0. También me da la distribución definida de esta manera. Sí, está bien. Bueno, me evaluaba en phi, ¿cierto? Claro. Y me dicen, demuestre que esta distribución es solución fundamental. Fundamental.
de PDD. ¿Sí? ¿Se comprende la problemática? Esto. Lo que vamos a hacer es bueno, demostrar que algo es solución fundamental en principio no debería ser tan difícil, no lo es ahora, y es evaluar, tomar este operador y aplicárselo a este compadre que está acá. Vamos a tener que calcular cuánto vale la primera derivada, aquí, la segunda derivada, acá, y luego, por razones asociadas a esto y a esto y a esto, deberíamos obtener naturalmente que esto es solución fundamental. Eso es lo que... Sí, eso. Entonces, manos a la obra. Tengo una duda. ¿Sí? Para probar qué solución fundamental, vamos a probar que el operador, por no sé, una distribución es igual al delta o va a ser Exacto. diferente. No lo mencioné en realidad. Exacto. Nosotros vamos a decir que una distribución es solución fundamental de algún operador, si yo aplico ese operador y me da delta Dirac. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Justamente. Entonces, vamos a sacar el operador. ¿Y qué dije delante? ¿Dije que se anulaba? O no sé si dije algo. Pero claro, vamos a querer aplicar el operador sobre lambda mayúscula en nuestra distribución y ver que nos da una solución fundamental que va a ser igual al delta Dirac, una vez que ya lo aplicamos. Entonces, calculamos. Esto, bueno, en realidad con A y eso. Nosotros obviamente necesitamos, entonces vamos primero por esto. Bueno. ¿Quién es? Bueno, de repente voy a escribir como que es un producto y de repente como que es una función. No sé. Esto es igual a qué? Es igual a menos la integral de g por phi. Ah, no, pero este es prima. Ah, no, esperen. Quiero ver eso. No, me va a servir como concheto. O sea, perdón. Así. Mayor al menos a mí como mi carga mental. Y esto hace menos. Sí. Y, ¿verdad? Ahí quiero. Entonces simplemente hace menos. ¿Cómo está definido esto? Como menos. Menos por algo que hace menos integral de g por phi primo. Es integral. ¿Verdad? Entonces simplemente la integral en x cuando es positivo, cuando es negativo, cuando es negativo, de f y phi prima más integral de cuando x es positivo de g phi prima. ¿Verdad? Sí, sí. Ok. Entonces, bueno, integral por partes, quito la deriva aquí, me queda allá, y, o sea, perdón, un paso es quitarla, y me va a quedar f de no, ese g, no puedo escribir lo primero, bueno, f phi evaluado en dónde, esto es menor que 0, entonces menos infinito, 0. Esto va a ser menos, la integral, de f' phi. Acá, más g phi entre 0 más infinito.
infinito menos la integral, ahí, la integral de x positivo de g' phi. Esto va a dar, bueno, phi soporte compacto, se va a anular en menos infinito y en más infinito, porque solamente van a quedar las evaluaciones en cero. Y aquí va a quedar un phi en cero acá y un phi en cero acá. Entonces puedo factorizar ese phi de cero y me va a quedar simplemente f de 0 menos g de 0, ¿verdad? Menos. Y esta con esta se juntan y simplemente va a ser g'. Se va a ver g'. ¿Sí? Por hipótesis, este elemento de aquí es 0. Y voy a continuar al lado. ¿Duda por qué en infinito se anulaban? Porque phi son de soporte compacto. Ah, ya. Entonces, va a llegar un punto en ni siquiera es necesario llegar a infinito. En algún momento me voy a salir del soporte y ya valgo a 0. En particular en el límite también valgo a 0. ¿Sí? Ser el soporte compacto es que la función es algo así. Como que vale 0, aquí y allá, aquí pasan cosas y después vuelve a ser 0. Y esta sección de aquí es todo el soporte. Entonces, si yo evalúo en los límites hasta el infinito, así, vale 0. Entonces, obtenemos ahí, ¿verdad? Por lo tanto, esto prima es menos g'. Ahí es. Bueno, no, continuamos. Sí, son estos ejercicios, no recuerdo toda la matraca. Pero, a ver. Sí. Sí. A igual a menos G menos A. G'. Bueno, esto en el sentido de las distribuciones, por si acaso. Distribución. ¿Sí? O sea, como de aplicarlo. Quizás no hubiera notado así, pero. Bueno, está bien, que está anotado. Quizá. Tenemos CC. Sí. Y ahora vemos el otro. Acá es simplemente desplazar, porque es una vez va a salir un menos, otra vez va a salir otro menos. Sí. Sí. Con un menos, porque está definida con un menos, lambda. Luego separamos en x negativo y x positivo. Pero dale F. Menos gigante acá. Gigante. Son dos derivadas. Más integral positivo G'. G'. Ganó la tiza. Y vamos a entrar por parte. Y ahí vamos a utilizar ambas reglas. Porque vamos a integrar por parte dos veces. Y ahí vamos a utilizar las cosas que son de la hipótesis. ¿Alcanzaron a copiar, no? Sí. Sí. Bien.
Vamos, para adelante, no. Menos x relativo. Vamos a hacer esto. Saco la primera, saco una derivada, evalúo f phi' menos infinito 0, pero más menos grado negativo de f' phi' más g phi' 0 más infinito menos phi'. ¿Qué pasa con este? Grande 0 menos g de 0 menos bueno, y aquí me queda esto que sería integral, vamos, g prima. Ya, sí. Esto es. Ah. Sí, de hecho, estaba pensando que este paso lo puedo haber hecho un paraguaso argumentando que ya calculé la primera derivada. Este es como haber derivado una vez en realidad. Pero bueno. Así queda. Y esto, bueno, lo hacemos una vez más. Hacemos cero. El primero, ¿no? Sí. Ok. Y ahora, lo mismo. F' phi en 0 menos integral 0 F' phi más phi 0 más infinito, ¿verdad? Menos integral x. Si nada que ver, pues está al revés. Este es x mayor que 0. X mayor que 0. Prima phi. Ya. Ok. Voy a anotar esta aquí, recordarla, así que esa no la voy a agarrar todavía. Voy a anotarla acá. Ya. Entonces, ¿qué queda?
infinito a Dios, queda el otro. 0 por f' de 0, f' de 0, y no sé si ven que ese está ahí, ya empieza a ser interesante porque es el phi de 0, que ese valor en 0, y esto acá vale 1. Entonces aquí como que algo ahí, ya, desde ya, empieza a aparecer ese elemento que está ahí, que apareció curiosamente. Delta, ¿o no? Ah, Sería como el delta, algo así. sí, pues exacto. Este que está aquí va a ser el que, no, el que va a hacer que aparezca el delta. Ese es el delta, de hecho. Todo lo demás se va a anular. ¿Qué vamos? Menos, bueno, se junta ese integral con ese integral. Yo lo voy a escribir así. Así. No sé si pasa. Ahí no, ahí no. Phi A. Ahí. Entonces, 0 menos phi. Bueno, y esto es prima es igual a esto. No, eso es así. Eso menos de esa manera. Entonces, ahora todo junto. Todo junto, ¿eh? Arriba tengo los dos veces, sí, todavía lo tengo ya. Entonces, P de sobre este elemento, que es eso, más eso. Sí, no sé si hay un B, creo que no. Me parece que no había. Si hay, si había. Bueno, en realidad es más o menos irrelevante, pero ahí está. Escribimos entonces que son este compadre delta menos g', que era este, sería este que está, bueno, está acá arriba, pero vamos a que lo vean. ¿No sería B por lambda? Este ¿No sería el B por o el lambda, el grande? sí, sí, sí. Ahí, lo siento. Gracias, gracias. Ahí, sí. Entonces, bueno, lo sirvieron, pero era menos A por G', así lo habíamos identificado. Uno podría escribir todo esto con los phi incluidos, se puede, sí, y va a ser lo mismo. O sea, es como una notación más, más sobria, o sea, menos cargada. A, G'. Y acá, bueno, este es simplemente. Ay, no, ¿qué pasó? Es más. Algo pasó aquí. Ah, verdad. Esto se identifica como menos G. ¿Sí? Que la integral con la que definimos este lambda es menos G. ¿Sí? Entonces acá es menos G, o sea, menos BG, como esa distribución. De esa manera. Esto va a dar delta menos ahí no, pero más. Y esto de acá es 0. Porque nos dicen que F y G, chicas, son soluciones, son soluciones que si yo le aplico este operador, el derivar más A por derivar, más B por el elemento, es 0, tanto para F como para G. Si no lo quieren ver así y les gustaría verlo con FIS, con las funciones soporte, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que escribir eso y lo que obtendrían sería esto. Un phi de acá. Y esto va a ser cuando x es
mayor perdón, menor, y con G cuando es lo otro, ¿cierto? Perdón, mayor. Pero ustedes ya saben que este elemento de acá completo es 0. ¿Cierto? Entonces, bueno, si no les parece natural aún escribirlo así, pueden hacerlo así. Está bien. Y es lo mismo. Y bueno, sería como eso y el phi 0 que está acá, que sale de la segunda derivada. Entonces sería simplemente eso. Y ahí ya obtenemos, esta es la conclusión. Llegamos a aplicar el operador, nos da el delta. ¿Sí? Desde acá. Aquí aplicamos el operador. Ahí. Aplicamos el operador y va. A ver cómo puedo hacer como para que se destaque. ¿Hay otro color acá? No hay de color. Pero ahora aquí está todo junto. Ahí aplicamos el operador. Eso. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Algo? Todo claro, por mi parte. ¿Sí? Bueno. Bueno, Ok. Bueno, si no hay más dudas, vamos a la B4, que está, el profesor quería mostrar. Esto que me dio muchos goles hoy y todavía queda uno más que falta. Pero es como doble integral en realidad. Sí, eso está en Wikipedia incluso, cuando uno la busca. Ahí lo voy a poner. Le voy a decir al tiro el gol. No, bueno, dos cosas que les tengo que comentar aquí. Ya, la P4, la primera 4 es, bueno, es P3 en realidad. P3 o P4. No sabemos cuál es. Es esta, UT, y esa es la ecuación y nos dice resuélvala mediante este método de transformada utilizando la transformada de Fourier. ¿Qué puedo comentar? Primero, bueno, antes de empezar, no, ¿qué puedo poner? Ya bueno, si antes de empezar, vamos a agachar ahí, o sea, voy a anotar un poco cosas de la transformada de Fourier. Lo primero, que es, o voy a comentarles en realidad, que es importante que sean consistentes con las propiedades que utilizan al usar la transformada de Fourier. Que lo menciono, porque en diferentes libros hay veces que sí normalizan, que no normalizan la transformada de Fourier, que ponen la normalización en el elemento de arriba. ¿Qué me refiero con esto? Que a veces hacen eso, ¿no? A veces escriben esa transformada, E a la menos I, X, sí, y aquí con el elemento que se está formando, ¿cierto? X. A veces hacen eso, pero a veces este elemento no está. A veces hay un 2pi acá. ¿Sí? No sé si lo han visto. Pero hacen eso. En diferentes libros, a veces esa parte no está, a veces hay un 2pi aquí, hacen diferentes cosas. Y toda esa otra forma de Fourier va como un espacio
las propiedades son en general lo mismo, pero hay detalles, como qué detalle, el detalle que va a escribir a continuación. Bueno, primero voy a escribir cómo voy a usarla yo para tomar. Si U depende de X y T, como acá, sería como T. Propiedades muy importantes, por ejemplo, de esta transformada, o sea, escrita así, es que F de la convolución de F y G es la transformada de F. Bueno, la mano. Más exterior de G. Más despacio. Así, ¿ok? Bueno, quizá ya saben que hacer esto, pero esta constante de repente no, o sea, no. Pero bueno, es por este que está aquí, sale y entra, y bueno, más o menos lo que les decía, hay veces que ponen un 2p aquí, que eso lo arregla, cosas del estilo. En el Evans, por ejemplo, pueden encontrar esta propiedad en el libro de Evans. Bueno, eso, sí. Vamos a usar como esa definición de transformada de Fourier, ¿cierto? Porque creo que en clase... Sí, en clase lo están haciendo con están poniendo están haciéndolo sin esto. Sí, sin la constante. O sea, sin el... Sin eso. Sí. Ya. Sí, es común. Sí, está bien también. Solo... es que... Realmente no sé muy bien por qué lo hacen, entiendo que es por una cosa como de la medida a veces, o un argumento quizás como para que cuando uno integra todo RN, como que te dé algo más o menos viola. Son más o menos de ese tipo de argumentos para que quede normalizadas ciertas cosas, otras cosas no sé. Pero ahora yo voy a usar esto y las propiedades son las mismas, o sea, lo que es exactamente lo mismo, quizás ese 2pi no va a estar, pero no va a estar aquí y va a tener la misma consecuencia y el resultado al que deberían llegar va a ser el mismo. ¿Sí? Bueno, eso no me quería comentar. Un poco de... En realidad no es tan importante exactamente cuál o cómo lo usen, sino de la consistencia. ¿Qué hora es? Ay, siento digo muy lento. Ya resolvemos esto. Ya está familiarizado, igual. Cuando aplico la transformada y que va a ser con la derivada, pues lo voy a hacer igual porque tampoco toma mucho tiempo. UT. Motivos pi. Medios. Esto realmente es igual a ese derivada de t sale. Adiós. Simplemente derivada respecto a t. Voy a anotar así, ¿cierto? ¿Qué más? Sí, quiero el laplaciano, ¿verdad? Hay alguien aquí en el chat. Vale, nos vemos. Estamos hablando de cualquier cosa, dudas que tengan que los me hagan, no. Como que se hayan después, no sé.
Ok, queremos el laplaciano, entonces vemos derivadas parciales. ¿Qué pasa con eso? Y la derivada es, o sea, la transformada es libre lineal, entonces basta con que yo vaya tomando las derivadas parciales y todo bien. Entonces hago eso, 1 partido 2pi, y medios, integro en Rn esto, menos y chuc, x, al punto x, u de ¿cuánto? Perdón, u de xj de x. Acá, no sé, no lo veo de esta manera, pero claro, integro por partes. No, podría separar todas estas integrales, porque podría pensarlo así, que acá hay una suma, y al final todo lo que va a salir va a ser, bueno, si yo a este elemento le quito la derivada, tengo que hablar de los límites, como en el borde, y en el borde de esta función uno va a asumir un decaimiento, en general como cosas de tipo Schwarz. Por eso, el Rubin, por ejemplo, cuando hablan en el capítulo de transformadas de Fourier, es cuando introducen la clase de Schwarz, porque tiene esta clase de crecimiento. Entonces, en general, uno asume que estas funciones, cuando uno se resuelve estos problemas, es el decrecimiento que permite hacer aquí integración por partes. Entonces, va a quedar, bueno, aquí va a escribirlo. Y aquí simplemente va a salir menos i por el que le corresponde a ese, así, por e a la menos i, tac, tac, x, u de x. Por lo tanto, bueno, sale ese elemento. Por u transformada. Por lo tanto, si yo, siguiendo el mismo argumento, xj es simplemente esto al cuadrado, que va a ser menos, ¿sí? Y por tanto, transformada laplaciano, ok. ¿Bien? Sí, estoy. Súper, genial. Bueno, eso era como un poco lo previo y cómo usamos esto. Puede ser que están familiarizados en realidad. Como igual, no sé por qué. Creo que en clase igual han hecho tantos problemas con transformadas, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos cómo son estas cosas. U transformada. Por lo tanto, al aplicar Fourier, tenemos, sí, así. Y ¿verdad? Ese i sale de la ecuación, porque la ecuación está i por el laplaciano. Entonces se juntan. Y esta es una EDO, una ecuación diferencial ordinaria.
fácil de solucionar. C, bueno, puede ser una función, obviamente. Sí, una función de X. Entonces, escribamos a lo mejor como G, transformada de X, de alguna función, que va a ser asociada a las condiciones iniciales y A en el espacio de Fourier. Por E a la menos y este elemento que está acá por T. ¿Sí? Ahí está. Sí. Ahora, la parte difícil, que es volver. Sí, esa es la parte difícil en general, aplicar la transformada de Fourier inversamente. Entonces, apliquemos. A la menos 1, hacia la menos 1. Y tenemos U es igual, para escribirlo así, F a la menos 1 de los elementos, la transformada de algo aquí, por E a la menos y... Ok, así. Esto. Y ahora vamos a usar lo que había comentado delante, es esa regla de... recuerdo. Aquí aplico F, perdón, me faltó algo ahí. Aplico F a la menos 1. Y queda ¿sí? Por así. Y esto es bien similar a lo que me aparece acá, ¿verdad? Puedo suponer que esto es la transformada de algo, que me parece que vieron esta función en clase, no estoy tan seguro, o al menos sin el i, y la transformación de algo más. Entonces, significa que U, a ver cómo es esto, sería la convolución de cosas, ¿verdad? Segundo. Oh, qué enredado. A ver. ¿No debería ser como F a la menos 1 o en el lado derecho? Aquí, sí, es verdad. Sí, es cierto. Espera, menos 1. Aquí estoy pensando por acá, esto es la convolución de algo, pero estoy viendo cómo debería ser. Es G con algo, bueno, al final sería esta convolución. G, convolución, con F a la menos 1. A ver. Sí. Sí. F a la menos 1 de este elemento que está ahí. Sí. Por la constante. Ok. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Calcular eso. Ese concepto. Entonces, esa. Bueno, integral, en realidad no. A ver, ¿cómo no? Tiempo creo que hace. Me quedan 5 minutos. ¿Qué más podría hacer? Sí.
e a la i x punto por e a la menos i de así, ¿no? Y por, bueno, no hay cómo escribir. Menos y sí, ya, y esa integral es donde voy a hacer el gol. ¿Por qué? Porque esto es lo que uno tiende a llamar una integral gaussiana, pero sí, las integrales gaussianas son de este tipo. No sé si ustedes han tomado método MMF de física, ahí se trabajan, aparecen estos problemas a veces, y en general uno completa el cuadrado y realiza tiene integración que me permita asemejarla a una integral gaussiana conocida. En este caso es un poco más difícil porque tiene unos i's en ambos, no en uno solo, y eso hace el problema un poco más difícil. Si uno hace un cambio para que parezca de vuelta en uno solo y luego uno hace una integral conocida, y es un procedimiento más o menos largo, entonces no lo voy a hacer ahora, pero si ustedes buscan en Wikipedia o en internet, le pasa en Wikipedia, como voy a ponerlo en el foro si no lo encuentran, como Gaussian integrals, como en mecánica cuántica, algo así, y salen estas, como una tablita, salen estas. Entonces, uno realiza esta integral y obtiene lo que voy a escribir aquí. Bueno, realmente lo que sale en Wikipedia es otra, pero, o sea, es bien parecida, pero es esa misma. Uno acá obtiene, a ver, ¿dónde está? A ver, ¿cómo está? A ver, que nos escriba con el chat, voy a revisar. ¿Es una multiplicación o una convolución? ¿En qué parte exactamente? ¿O ya resolviste esa duda? El F aplicado a F chico, G, chico. ¿Aquí? ¿O allá? No, acá, este es el principio, por acá. Ah, ya, acá. Esa es convolución, sí. Esa es convolución. Perfecto. ¿Cómo es? A ver. Ya tengo como un salto extraño en mi matraca, no sé cuál es el resultado. Ok, sí. No, igual es interesante lo que uno saca, pero no, quizás debería hacerlo. De hecho, no, quizás sí. El profe debe querer que haga eso. Y lo voy a hacer. O sea, voy a hacer una parte. Sé que son las 6, pero solamente voy a hacer una parte, una división. Eso es lo que quiere. No sé. Bueno, estábamos en esa integral. Que la ecuación de calor uno hace algo súper parecido, pero demasiado parecido, es igual. Solamente que esta integral es más fácil. Un poco. Ya, uno que lo que hace acá es la integral SNRN. Entonces uno entiende que ese elemento de aquí es una suma
y ese elemento aquí también es una suma. Entonces yo puedo hacer un producto al final, me queda como un producto de todas estas integrales. Sí, me quedaría esto. Y ya sería solamente el R, E a la I, X sub K, X sub K, menos I, y aquí sería este al cuadrado, T. Y ese D, ahí, K. Y esa es la mitad. ¿Sí? Ay, terminaron ya. Vale, bueno, muchas me están echando. Ya, pero esa es ese es como un truco que uno hace y al final uno calcula esta. Y esta sale en Wikipedia, esta sí sale. Esta sale aparte así, texto. Entonces uno calcula eso y cuánto da, lo voy a escribir nomás. Vamos a ver. Es muy parecido al núcleo de calor si se dan cuenta, así que está ahí, muy parecido. Bueno, y siguiendo las soluciones en total, voy a obtener a ser U igual 1 dividido 4 y E por I en medios G evolución con ese elemento que está acá. E a la I, a la I, eso, cuadrado dividido por T. Y bueno, uno puede escribir esa convolución y ya queda. O sea, puedo decir escribirla, puedo decir no escribirla. Gran E a la I X ¿verdad? Así, ¿cierto? Ahí. Y ahí siga. Y de hecho es así como se hace la de núcleo de calor. O sea, el núcleo de calor uno lo obtiene así con transformada de Fourier. El procedimiento es idéntico, salvo que hay un I aquí que ese no aparece, porque ese I es el que sale por la ecuación. Generalmente la misma ecuación, pero con un I, entonces ese I no aparece. Y la integral esta es más sencilla. De hecho, podrían calcularla. Hay muchas formas de calcularla. Cuando solamente uno de estos dos elementos tiene I, así, cuando está así. Pero eso. Bueno, alcanza a hacer las otras. Bueno, voy a subir la pauta está todo. Sí, sí está todo. Y eso, no sé si tienen dudas, comentarios o algo. ¿O quieren hablar de los lemas o de las distribuciones? No sé. O al menos algo para que quede grabado, no sé si tienen dudas de eso. Todos. ¿No? Parece que no. Bueno, voy a dejar de grabar por lo menos. Si quieren quedar, hablar de distribuciones, bien.